Fred Whitman, experto internacional en seguridad vial, Delft University of Technology, presidente del International Traffic Safety Data and Analysis Group y profesor de la Universidad de Tecnología, Ingeniería Civil y Geociencias del Delft, Holanda. Y Felipe Rodríguez, fundador y expresidente del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial y exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina. Presentarán un estudio sobre benchmarking para seguridad vial en América Latina, que consiste en la búsqueda y el análisis sistemático de las mejores prácticas, ideas innovadoras y procedimientos operativos efectivos que conduzcan a un mejor desempeño. En este sentido, la comparación es el primer paso para aprender a partir de los resultados obtenidos por otros en la misma categoría. Lo que haré esta tarde es hablarles como experto de seguridad vial. Yo creo que ustedes pueden ser efectivos si están mejor preparados y mejor educados. Eso es importante porque la seguridad vial merece profesionales bien capacitados y bien equipados, o si no, no van a lograr la diferencia necesaria en Colombia y en el mundo. Motivo por el cual quiero estimularlos para que sean buenos profesionales en seguridad vial y que puedan aportar a la seguridad en este país. Preparé una presentación para ustedes esta tarde. No tengo ideas acerca del nivel de conocimiento que ustedes tengan. De pronto voy a repasar demasiado rápido, demasiado lento, el riesgo que corremos el día de hoy. Les voy a presentar un estudio que se realizó en los años 2015 a 2017. Publicamos un informe acerca de dicho estudio y me voy a enfocar en el contexto de Colombia el día de hoy. Lo denominamos benchmarking, una evaluación comparativa. Benchmarking. Más adelante les voy a introducir este concepto. Básicamente se compara el desempeño de un país en cuanto a seguridad vial. Intentamos entender qué está haciendo bien este país, si hay espacio para mejoras. Y después intentamos aprender de la experiencia de otros países. Básicamente es una clase de países y los pupilos intentan aprender el uno del otro entre países. Iniciamos el estudio en el Foro Internacional de Transporte y después nos unimos con la FIA, Federación Internacional Automotriz, que Felipe está representando, y trabajamos en conjunto con una organización denominada OISAFE. Pueden levantar la mano. ¿Quién conoce a OISAFE? ¿Quién conoce la organización? ¿La han escuchado? Veo como 1, 2, 3 manos. OISAFE. Bastante limitado. Sería bueno si visitan la página web de OISAFE para familiarizarse con la página. Me gustaría ver que su agencia sea un miembro de OISAFE. Vale la pena colaborar con los otros países miembros de la organización que están realizando el mismo trabajo que ustedes están haciendo. Y también el Banco Mundial nos ayudó con este estudio. ¿Pero qué significa? Y ven, mis dos colegas, Sandra y Veronique, también participaron en el estudio. Tuvimos muchos participantes en el estudio. Pueden ver acá que 35 personas contribuyeron al estudio. Y todos los países que participaron lo hicieron de forma voluntaria. Nosotros invitamos a los 26 miembros de OISAFE para participar en el estudio. Al final del día, 10 decidieron unirse al estudio. Uno de los 10 fueron Colombia. No había obligaciones, no era obligatorio. No habían incentivos económicos. Esos 10 países, incluyendo Colombia, decidieron participar en el estudio.
Básicamente lo hicieron porque querían aprender de los resultados del estudio. Estos son todos los países que contribuyeron en el mapa. Lo que haré el día de hoy es presentarles los resultados del estudio, algunos de los resultados. Hay material impreso con más información acerca del estudio. De pronto pueden hacer copias de ese material para distribuirlo. Y pueden descargar la publicación del reporte gratuitamente. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos el estudio con datos hasta el año 2013. Yo decidí agregar un par de años porque estaba interesado en ver qué sucedería después y decidí agregar 3 temas a este estudio, 3 temas de interés. No quiero decir que los otros temas sean de menos interés, pero estos 3 recibieron atención especial, que son el papel de la policía en la seguridad vial. Segundo, voy a hablar con ustedes acerca de las campañas. Y tercero, voy a introducirles el pensamiento de sistema seguro, Safe System Thinking. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos de ustedes presentes conocen la aproximación del sistema seguro a la seguridad vial? Safe System. Pocas manos. Entonces, genial que estén todos. Ah, usted también, Felipe. Vea pues, les voy a introducir ese concepto más tarde. Y espero que al final de la sesión entiendan un poco mejor cómo funciona el sistema, el concepto. Invité a la agencia para ver si se podían unir al mundo en usar y también en implementar este concepto en Colombia. Y al final voy a hablar de pasos a seguir con base en el estudio. Yo soy del mundo académico, me encanta la investigación, me encanta escribir informes, pero odio ver cuando nada sucede con mis esfuerzos, mis trabajos. Mi vida es muy corta para solamente escribir informes. Me gustaría ver que mis investigaciones y mis estudios terminen en cambios tangibles. Y yo sé que será más fácil que se los diga y comparte los resultados en vez de invitarles a solamente leer el informe. Intenté oprimir el botón para adelantar la presentación. O si alguien me puede colaborar. Un poco de ayuda. Puedo usar esto en ambas direcciones. ¿Les gustó? Ahora, los objetivos del estudio. Benchmarking, comparación o evaluación comparativa, compara el desempeño de los diferentes países en el estudio. Y en el comparativo intentamos identificar las fortalezas de cada país, las debilidades de cada país y cómo podemos aprender de nuestros países vecinos. Objetivo principal de este estudio, de benchmarking. Ahora no puedo caminar. Tú no quieres que camine, ¿verdad? Estás grabando. Acá podemos ver los diferentes pasos involucrados en el estudio. Identificamos la metodología
para la evaluación comparativa. Después definimos los indicadores relevantes. Identificamos las fortalezas y debilidades de cada país. Comparamos las diferencias y sacamos conclusiones para cada país. Y después, sexto paso, presentar los resultados del estudio. Esta es una aproximación basada en los datos. Significa, si hay datos, los usamos, los analizamos. Si no hay datos, estamos perdidos. Eso ilustra la importancia de los datos, de la información. Estoy muy contento que usted, señora, esté presente acá, en primera fila. Los datos son tan críticos a nuestro trabajo. Los buenos datos son críticos. Y durante esta presentación van a aprender que a veces no confío en los datos. Y eso es mi actitud personal como académico, como científico. No se nos contrata para confiar en todo lo que leemos. Se nos contrata a hacer preguntas, confirmar, corroborar, buscar otra explicación. Esa es la actitud que yo tengo personalmente y espero que ustedes hayan aprendido esa misma actitud. Eso es importante. Nunca busquen el camino sencillo. Siempre pregúntense, ¿eso es correcto? ¿Hay otra fuente que me pueda corroborar esa información? Acá tenemos la definición de benchmarking, evaluación comparativa, de Hammer y Stratton, 1995. De pronto estos tipos están muertos y se pueden encontrar muchas definiciones de la evaluación comparativa en Internet. Básicamente lo que intentamos lograr, esto también es importante, intentamos aprender si ustedes en Colombia pueden entender por qué están progresando en reducir la cantidad de siniestros, fatalidades, o si pueden entender por qué se está aumentando. ¿Saben qué está sucediendo estos días en Colombia? ¿Las fatalidades están bajando o subiendo? ¿Qué me pueden decir? Yo aprendí que en ciertas regiones está subiendo, en ciertas partes está bajando. De pronto ustedes tienen los datos, los conocen. Entonces se ha mantenido estable. En los últimos años dejó de ser estable. Y surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ya no es estable? ¿Por qué nos está reduciendo? Porque su ambición o su aspiración en el país es tener una reducción. Tienen una estrategia en el país. La estrategia estipula que tenemos que lograr una reducción de lesionados y fatalidades. Esa es su aspiración y después tenemos lo que está sucediendo en la realidad. Para entender los desarrollos, las tendencias, eso ya no es tan fácil. Motivo es porque nuestros laboratorios están por fuera y muchas cosas están sucediendo a la vez. Significa que como científicos no pueden tener todo bajo control. Solamente uno, el variable dependiente, y pueden ver cómo el variable está influido por variables independientes. Tuvieron muchos acontecimientos a la vez. Y después tienen que averiguar cuál es la verdadera explicación de esta tendencia. Sí, intentan entender el por qué. Esto podría ser útil. Hicimos un estudio de evaluación comparativa, benchmarking, hace unos años en Europa. Fue un intento parecido a lo que se hizo acá en América Latina. Pero nosotros tomamos los 3 mejores países en cuanto al desempeño en seguridad vial. ¿Saben cuáles son los países SUN? ¿Sol? Es una abreviación. Suecia, el Reino Unido y Holanda. Esos son los 3 países
o los países que están teniendo mejor desempeño, diciendo que la tasa de mortalidad de estos países era la más baja en el mundo. Y estos países pueden aprender de ellos mismos. Y después desarrollamos una metodología para sistematizar el aprendizaje, cómo los países pueden aprender entre sí. No es muy complicado, parece complicado, pero no lo es, especialmente si se los explico. Básicamente, su interés, si esto está ocurriendo otra vez, esto no está funcionando, esta pantalla, ya. Adelante, listo, perfecto. Ya no me permiten tocar esta cosa. Ustedes están interesados en el número de personas lesionadas o mortalidades. Están interesadas en la gente que ha fallecido y se ha lesionado por el sistema y el costo relacionado. Y les gustaría reducir eso. Y les gustaría reducirlo tomando acción, implementando medidas. Y su esperanza es que, implementando estas medidas a este nivel, ustedes cambian el mundo, el mundo verdadero, y ustedes esperan que esas tasas se reducirán. Ese es un concepto muy sencillo que tenemos acá. Ustedes tienen una situación, ustedes implementan medidas, hacen una campaña policiva o cambian intersecciones, organizan el tráfico y lo miden. Miden el comportamiento, miden la calidad de las carreteras, miden la calidad de emergencias, y después les gustaría saber si estos cambios en el mundo real conllevan a menos gente muerta y lesionada. Ahora la pregunta es, ¿ustedes tienen ese sistema en Colombia? ¿Ustedes aprenden de lo que están haciendo? Espero que ustedes estén interesados en los resultados de su trabajo y quieren hacer algo bueno para la seguridad vial, ¿no? Su trabajo. Ustedes miden su propio desempeño, miden lo que hacen. Ustedes miden lo que cambian en el mundo real y si saben si lo que cambian va a reducir las fatalidades y lesiones. Y creo que si somos honestos podremos decir que no lo hacemos. Y yo espero que como resultado de esta presentación ustedes comiencen a hacerlo. Entonces empujen a su director, díganle que hagan eso. Entonces ustedes cambian el mundo real y obtienen resultados. Y esa es la idea básica de este benchmarking, de esta comparación. Y por supuesto tiene un trasfondo, su estructura y su cultura, como la llamamos. Y eso es muy importante porque eso define sus intervenciones, las define demasiado. Por ejemplo, si hay una falta de financiación o recursos, en todas las partes del mundo siempre hay falta de plata. Y cuando pregunto a una organización, y le digo, no, falta de financiación no es un gran problema acá. Claro, si ustedes piden por algo y no se lo obtienen, pero eso no es el problema principal. ¿Cuál es el problema principal acá? ¿Por qué es que no se están desempeñando mejor según su concepto? ¿Tienen alguna idea? ¿Por qué el país se está desempeñando como lo está haciendo? Entonces, cuando trato de responder eso y trato de ver cómo están creando cambios en su sociedad y cómo lo hacen como una sociedad, y yo aprendí que la gente como ustedes les aman preparar leyes y regulaciones. Eso está en la genética de este país. Ustedes comienzan a solucionar los problemas haciendo más leyes y más regulaciones. Y muchos en el cuarto quizá creen que al hacerlo están cambiando el mundo real. Y si son sinceros consigo mismos, eso no ocurre siempre. Entonces ustedes tienen un muy buen pedazo de leyes y regulaciones, ¿sí? ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay resultados? ¿Menos gente muerta y lesionada? Y eso está relacionado con el hecho de que el monitoreo de una legislación es la fiscalización. Ustedes tienen que fiscalizar su legislación y como resultado de eso algo cambiará. Entonces, por ejemplo,
Ustedes obtendrán una legislación sobre manejar bajo la influencia del alcohol, pero después ustedes tienen que aplicarla en el mundo real y a nada le importa. Y después voy a hablar de esto en esa presentación y cómo pues, todo esto se desarrolló en mi país. Entonces, si ustedes están interesados y nosotros estamos interesados en resultados, entonces ustedes tienen que hacer intervenciones. Y si hay leyes, pues tienen que crear una especie de seguimiento y tienen que monitorar y evaluar eso. Si no, entonces jamás sabrán. Y si no lo estudian, pues no se van a volver más inteligentes al respecto. Y esta es la idea básica de lo que me gustaría llamar a su atención, los resultados. Hay intervenciones basadas en lo que organizan acá en este país para hacer intervenciones adecuadas. Y los resultados son menos gente muerta o lesionadas. Y esta diapositiva, yo trato de describir un poco en detalle qué fue lo que hicimos, pero voy a dejar eso por ahora. Espero que ustedes entiendan el mensaje que estoy tratando de decirles. Inicialmente tratamos de identificar los mejores en su tipo, como todos los países, entre todos los rankings que existen, y tratamos de identificar cuál es el país que se empeña mejor según esos estándares. ¿Y saben cuál fue el resultado? No lo logramos. No identificamos un país sobre el cual podemos decir, este es el mejor país y por favor vayan a Chile o a Brasil o que están haciendo y cópienlo. No pudimos hacerlo. Entonces, no encontramos eso. Y además, no pudimos, en la clase, por ejemplo, hay grupos, ¿no?, en la clase de países y podemos identificarlos, esos tipos de países, o quisimos hacerlo, pero no pudimos identificar los grupos. Y una de las razones fue por falta de datos. Fue una razón, pero la otra razón fue que los países son muy diferentes. De un modo son muy similares, pero de otro modo son muy, muy diferentes. Y esa es la razón por la cual decidimos que incluimos a 10 países en un grupo y tratamos de comparar su desempeño, y por esta razón incluimos diferentes países del mundo en este ejercicio. Entonces, en nuestro reporte ustedes leerán mucha información sobre el desempeño de otros países, y no voy a decir que simplemente pueden copiar eso de Australia o de los Estados Unidos o de mi país. Eso no es el caso, pero sí pueden aprender de sus actividades. Y por ejemplo, nosotros aprendimos mucho de otros países. Raro es que uno como país pueda desarrollar su propia estrategia basándose en su propia experiencia, propio conocimiento, sin saber qué está ocurriendo en otros lugares del mundo. Eso no suele pasar. Ustedes aprenden mucho de otros, y lo que les recomiendo es que vean qué pueden aprender de otros países y cómo. 4 capítulos azules, 6 capítulos verdes, ustedes pueden encontrarlos todos en el reporte. Entonces intentamos describir la situación en el país cuando hablamos de organización y políticas. Aquí usamos datos, tratamos de identificar tendencias y le prestamos atención a 6 temas. Y ustedes los ven aquí listados. Y después pueden hacerse la pregunta, ¿por qué no abarcaron otros tópicos? Hay muchos otros tópicos, y eso es verdad, hay muchos otros. Por ejemplo, carreteras. Por ejemplo, gestión de estrellones en la carretera. Y tratamos de incluir eso en nuestro estudio, pero no logramos identificar buenos datos para hacerlo. Entonces esto no implica que, por ejemplo, la seguridad vial o el diseño de las carreteras no sea relevante. Sí es relevante. Yo soy ingeniero. La mitad de la vida la gasté tratando de hacer que las carreteras sean más seguras. Entonces no crean que yo creo que las carreteras son irrelevantes, son muy importantes. Pero en esta metodología no pudimos encontrar los datos que nos ayudara a sustentarlo. Entonces, por ese motivo nos limitamos a esos 6 capítulos. Aquí tengo los diferentes capítulos del reporte. Ustedes quizá pueden leerlo mejor que yo porque está en su idioma. Y
y pues son 200 páginas, creo. Ahora déjenme hacer unas importantes observaciones basadas en este estudio. Nosotros vimos que la seguridad vial es un gran problema en los 10 países, en un nivel personal y en un nivel económico. Entonces hicimos estimaciones sobre los costos y eso es un problema muy serio. La mortalidad o la tasa de mortalidad es el número de personas muertas por 100.000 habitantes. Eso es lo que usamos. Esa tasa de mortalidad se muestra acá en esta gráfica. En este eje ustedes ven la mortalidad y en la otra, en la horizontal, ustedes ven los países. Y ahorita pueden ver que Colombia está como en la mitad. Entonces hay países con una tasa baja y otros con una tasa alta. Cuba es el que le va mejor en cuanto a tasa de mortalidad. ¿Alguien puede explicar eso? ¿Han ido a Cuba? Cuba es diferente, por supuesto. Es diferente. Tiene una tasa muy baja de motorización. Muy diferente en todos los aspectos. En nuestro estudio es como la excepción. ¿Sí? No hay problema, bien. Y aquí pueden ver todos los países. Y ustedes pueden ver que Colombia está en el rango medio. Y luego la pregunta, pues, se suscita. ¿Todas las columnas son medidas del mismo modo? Entonces eso se nos reportó, pero están medidas del mismo modo. Tiene un nominador y un denominador. El denominador está bien. Es el número de ciudadanos. Pero el nominador, el número de gente muerta en un accidente, en un estrellón, ¿eso se mide igual en todos los países? Y la respuesta a esta pregunta es no, hay diferencias. Y les voy a dar un ejemplo. Ustedes usan un límite de 30 días. Si una persona lesionada en un estrellón y muerta debido a eso, y se muere dentro de 30 días después del estrellón, es una fatalidad vial. Y si excede esos 30 días, ya no lo es. Ya hay una cantidad de diferencias conceptuales para incluirlas en las estadísticas. Sin embargo, Costa Rica no está usando esos parámetros. 5 años después, inclusive, puede seguir siendo una muerte en la vía. Entonces, hay que tener cuidado si hacen esto. Todas las definiciones y protocolos de medición son similares. Tienen que tenerlo en cuenta. Y tenemos otro problema, y creo que ustedes están familiarizados con ese problema. Y regresaré a los datos y cómo se reportan las fatalidades. Si hay un estrellón, ¿están seguros que ese estrellón va a ser parte de las estadísticas? Eso no lo garantiza nadie. Y tranquilos, en ningún país lo hay. Todos los países que yo conozca tienen que trabajar muy, muy duro para hacer un sistema de reportaje adecuado. Tienen que establecer mecanismos para asegurarse que hay un reportaje al 100%. Y eso es una gran tarea, inclusive en este país. Inicialmente ustedes midieron eso, indicando que pues había una tasa de error del 6 o 9%. Y debería ser un 0%. Entonces es un gran asunto y algo muy difícil de hacer para la gente que trabaja en esto. La línea verde, que aquí está en esta gráfica, es el valor medio de la Unión Europea. Y aquí ustedes pueden ver una escala de 0 a 25. Y ustedes saben cuál es el país de mejor desempeño y cuál es su tasa de mortalidad. ¿Cuál creen y cuánto es? El país con mejor desempeño hoy en día es un país con una tasa de mortalidad de 2 fatalidades por 100.000 habitantes al año. Y ustedes tienen una tasa de mortalidad de 15, 14. Entonces, estas son las diferencias de las cuales hablamos. Y hay espacio para la mejora.
Y por favor sepan que estas mejoras no llegan del día a noche. Un país dice, hicimos esto este año y el resultado es 20% menos. Consiste en varios pasos. Mejoramos año tras año y tras año. Y ustedes pueden ver que esas son las tendencias de todos estos países. Entonces la pregunta es, ¿qué ha estado haciendo Colombia en estos últimos años? ¿Ha sido mejorar o no mejorar? Y la mala noticia es que fue peor en el 2017 comparado con 2013. Y esto quiere decir que las muertes están incrementando. Esto quiere decir que están yendo en la dirección equivocada. Entonces no había mucho progreso y, por ejemplo, ¿todos los países hicieron algo parecido? No. Si ustedes miran a Chile y Uruguay, ellos sí obtuvieron progreso. Interesantemente, acuérdense lo que dije hace un minuto, sobre saber lo que están haciendo. Ellos saben qué tipo de actividades implementaron para mejorar la situación. Y eso es algo bueno. Y eso es algo bueno para ustedes, que ustedes están tratando de averiguar dónde pueden hacer un progreso real y cómo. Y esto quiere decir que hay poca oportunidad que Latinoamérica vaya a contribuir a el objetivo de las Naciones Unidas de seguridad vial para el 2020. Hay poca probabilidad que lo logren, y aquí lo pueden ver. Y en este periodo discutimos, 2001, 2017, el periodo que discutimos, vemos que los países europeos tienen un valor medio para reducir la mortalidad vial a un 50%. Y en 50 años nuestros países mejoraron 75%. España es un buen ejemplo, Portugal es un buen ejemplo. Hicieron mucho en este respecto, invirtieron mucho en seguridad vial durante las últimas décadas. Y aquí ustedes ven las tendencias recientes. En el PIB está creciendo, el número de vehículos está creciendo rápido, 40% solo en 4 años, es enorme. No hay muchos países en que se pueden ver algo semejante. Hay una gran cantidad de gente comprando carros o pues vehículos motorizados, motos. Y luego tratamos de ver los kilómetros recorridos. La línea verde. Lo que pueden ver ahí es que el número de vehículos se aumenta y los kilómetros recorridos se mantienen en el mismo nivel. Y aquí surgen las dudas. Y una de mis dudas es si ustedes están comprando carros y no les están usando, o están comprando motos y no los están usando. ¿Qué está ocurriendo? Entonces es un área que requiere más investigación. Es posible que estos datos estén errados, yo no sé. Pero es lo que ustedes nos pasaron. Aquí ustedes pueden ver que en el mismo periodo el número de fallecidos y lesionados se incrementó. Yo creo que todos ustedes saben esto de corazón, que una gran proporción de sus fatalidades son motociclistas, 50%, hoy escuché 54% y también he escuchado 58%. Entonces, el punto es que los motociclistas es como la mitad de su problema y después un cuarto de su problema es los pedestres. Entonces, el resto es 3/4 del problema. Y luego, si ustedes quisieran saber, si ustedes quisieran ser más específicos, si rural, urbano, día o noche, todos estos ítems son relevantes y no hablamos de esto, pero producimos esta gráfica y aquí ustedes pueden ver de nuevo la tasa de mortalidad y aquí otros grupos de edades y de diferentes modos de transporte, y luego se hace evidente que los jóvenes motociclistas y los peatones ya entrados en edad son los grandes
protagonistas de este asunto. Para dar un poco de trasfondo, aquí en Latinoamérica ustedes tienen una población bastante joven y ustedes se están urbanizando muy rápido, y esto quiere decir que los problemas en los centros urbanos se están incrementando. Ustedes se motorifican rápidamente, quiere decir que compran muchos vehículos motorizados, y esto ocurre que en este país ustedes compran muchas motocicletas, muchas. ¿Quién acá usa una moto o tiene motocicleta? ¿No quieren admitir? 1, 2, 4, 5. Bien. Son pocos. ¿Quién anda en motocicleta porque creen que el transporte público es muy pobre y el carro es muy costoso? De los que levantaron la mano. Eso lo he escuchado. Me dicen, no tenemos otra alternativa. Motivo por el cual hicimos la decisión y tomamos la decisión de comprar una moto. Pero he visto fotos del país en donde a los niños se llevan al colegio por padre en una moto. Un hijo, 2, 3 niños, todos en la moto. ¿Y estos niños siempre están usando el casco? Tiene que haber otra solución para llevar los niños al colegio. Esto es una modalidad muy arriesgada para llevar a los niños al colegio. Y no tengo la solución, pero la tenemos que contemplar. Hay otro sistema de transporte en el cual no tenemos 2, 3 niños montando en una moto. Eso es un problema significativo. Se calentó un poco en esta sala, ¿verdad? En este auditorio. Y no podemos abrir las ventanas, ¿verdad? Disculpas por eso. Tenemos mucha energía. No solamente mi persona. Profundizamos un poco y llegamos a un problema significativo en este país. No solamente en Colombia, de hecho, pero Colombia es un buen ejemplo de él. Tiene personas muy inteligentes, buenos planes, pero no se están implementando. Un resumen del problema que tienen. No es una escasez de buenas ideas, tienen muchas. Pero de una manera u otra, no las están implementando. Yo creo que ustedes en esta agencia pueden cambiar eso si implementan los planes adecuadamente. Por eso son tan importantes ustedes. Que piensen siempre en intervenciones y resultados. No sueñen en mi persona, pero sueñen en los resultados que quieren obtener. Sus intervenciones deberían estar basadas en los resultados. Y actualmente no son muy buenos en eso. Y hay varios motivos que la policía no está trabajando en coordinación con ustedes, que son islas apartes, pero piensen en cómo crear un entorno en el cual puedan obtener mejores resultados. Y esa fue una de las observaciones principales del estudio acerca del país. No es una falta de marcos legales, pero el cumplimiento y la aplicación de su legislación es muy pobre. Esta mañana tuve una conversación acerca de ese tema. Necesitan mayor aplicación de sus leyes y de su normatividad. Sí,
pensamos en un país sin adecuada aplicación de la ley, está en caos, lo necesitan y no pueden decir es que no tenemos tiempo. Obviamente pueden decir no tienen la financiación, tenemos otras prioridades y por eso no lo hacemos. Pero dicen implícitamente que aceptamos el nivel que tenemos hoy. Y la pregunta es, ¿hay suficiente priorización política a este tema? Es mi entendimiento que el nuevo gobierno expresó mucho interés en la seguridad vial. Que el ministerio está diciendo, esto es importante, es parte de mi agenda. En mi vida estuve trabajando con muchos ministros. Cada vez que había un nuevo ministro, le preguntaba a él o ella que me visitara. Y le decía, tiene dos decisiones en seguridad vial. Así de sencillo. Me dice hoy que no está interesado y haré algo distinto. O llegamos a un acuerdo de que esto es un tema importante para usted y hablamos de qué hacer. Podemos desacordar varios puntos, pero no en cuanto a la importancia política del tema de seguridad vial. Siempre estuve buscando apoyo en el Parlamento y muchos de los partidos políticos nos apoyaban en cuanto a la seguridad vial. Ningún partido nos decía, gracias, pero no nos interesa, no es una prioridad. Es importante tener esa disposición política, esa voluntad política. Hicimos recomendaciones acerca de todos estos puntos que conversé. No voy a entrar en detalle. El informe está disponible. Está en el material impreso que traímos. Ahí identificamos varias acciones que se pueden implementar. Voy a concentrarme hoy en un par de estos temas. Políticas. ¿Qué tan buena es la agencia? Tiene una agencia. Se demoró un tiempo después de la legislación para construir la agencia, pero ya la tiene. He visitado la agencia un par de veces ya y nunca había visto tantas personas reunidas. Buen indicador. Es un buen indicador. La pregunta es, ¿el mandato de la agencia es suficientemente fuerte? Yo veo una importante distinción, dos componentes dentro del mandato. Tienen un mandato de entregar ciertas cosas. Ustedes no dependen de otra organización, lo pueden hacer. Y no tengo una buena idea exactamente cuál es la jurisdicción de la agencia. Y segundo, su agencia es importante porque pueden coordinar y articular a otros. Pueden articular a la Policía Nacional, la Policía de Tránsito. Pueden apoyar a los municipios, articular sus esfuerzos. Entonces la pregunta es, ¿su mandato es suficientemente fuerte para lograr eso? ¿Tienen una estrategia? ¿Han evaluado el progreso de su estrategia? Mi impresión es que no están midiendo el progreso de su estrategia. Un problema según mi perspectiva. Y estoy seguro que no van a lograr su objetivo. Y les recomiendo a su organización monitorear y evaluar mucho. Al hacerlo, solo al hacerlo van a poder implementar mejoras. Datos. Hablé un poco acerca de los datos. Son críticos, son muy importantes. Recomiendo que mejoren su sistema para recolectar datos. Yo espero que esta organización recolecte una mejor calidad de datos. Los datos y la calidad de los datos es tan importante para mejorar el rendimiento. Y me gustaría ver algo acerca de indicadores de desempeño en seguridad. Es un nuevo desarrollo, una nueva tendencia a nivel mundial y ahora forma parte
de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas, indicadores del desempeño en seguridad. Entre intervenciones y resultados hay un nivel intermediario y espero que incorporen estos indicadores. Y hoy CEDIL, el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, les puede ayudar para crear esos indicadores. Ahora, hablando de la policía, yo creo que la policía es un actor clave en la seguridad vial. No pueden tener un buen plan de seguridad vial sin el apoyo de la policía. Espero que podamos convencer a la policía de hacer lo correcto y ojalá mañana podemos tomar un paso en esa dirección. Si la policía dicen que sí, ojalá lo hagan en la realidad. No es tan fácil aplicar la ley de parte de la policía. Voy a ilustrar este punto un poco mejor. Acá vemos los diferentes pasos acerca de por qué la actividad policial podría conseguir resultados concretos, por ejemplo, en reduciendo el número de víctimas y fatalidades. Y ahora voy a compartir un poco de historia de mi propio país. Cuando estaba hablando de mucha legislación, normatividad, sin implementación, me recordó esta época. Legislación para manejar bajo la influencia del alcohol. En esa época, más del 50% a las cuales se evaluaban estaban bajo la influencia. Pasaron una ley en el país que redujo significativamente la cantidad de conductores manejando bajo la influencia. Y después las personas se dieron cuenta que salió la ley, pero no había cumplimiento, no había aplicación de la ley. Volvió a subir, se mantuvo por unos años y después la policía empezó a atacar esta problemática. Tuvimos campañas y gradualmente se bajó la tasa. No fue de un día al siguiente, pero gradualmente se bajó. Y al final de ese periodo, podemos decir que las personas normales, no alcohólicos, pero las personas normales ya no están manejando bajo la influencia. Y después tuvimos otro problema, los alcohólicos que seguían manejando los vehículos. No voy a relatar toda la historia, pero esta historia es importante. Es una ilustración de por qué la actividad policial es necesaria y cómo puede ser efectiva. Y sabemos cómo hacerlo hoy en día, en esta época. Hay mucha teoría y hay mucha evidencia de que la actividad policial va a ayudar en reducir las personas quebrantando la ley, violando la ley. Y hay un mecanismo importante que tenemos que trabajar con la disuasión general. Intentemos disuadir a las personas para que no violen la ley. ¿Cómo lo logramos? Primero, informándoles que hay un problema si violan la ley. Segundo, presencia policial con controles. Y tercero, que en realidad sí esté la policía presentes. Primero, una campaña informando a las personas que esto es un problema severo, será un problema si violan la ley. Hay que informarles que si manejan bajo la influencia, van a haber consecuencias. Tienen que estipular claramente que vamos a atacar este problema para disuadirles de violar las leyes. Entonces sabemos cómo lograrlo. Significa que no estamos tan interesados desde la perspectiva de política en tener disuasión específica, que significa te encuentro, se te multa y como resultado cambias tu comportamiento. Ahí solamente estás hablando de un grupo limitado al cual se ha multado. Y es mucho mejor enfocarse en la totalidad de la población, a todos
decirles tienen que usar el cinturón, no pueden manejar bajo la influencia del alcohol y no pueden violar las leyes ni exceder la velocidad, el límite de velocidad. Y eso es un tema de la policía. Disuasión específica y disuasión general, lo que mencioné hace unos minutos. Y esto está funcionando en todas partes del mundo, porque en todas partes del mundo tenemos seres humanos y se les puede disuadir para que no usen ciertos tipos de comportamientos. Y el mensaje en sus campañas van a ser distintas a los mensajes en Australia. En Australia les encanta el temor a terrorizar a la población con imágenes fuertes, y fatalidades, para que empiecen a rechazar este comportamiento. Denomino estos simples preguntas de la administración policial. Uno de los problemas que tenemos en la seguridad vial es que no todas las fuerzas policiales incorporan estos puntos. Y llegamos a otro problema. La fuerza policial confía en los policías, no en los académicos necesariamente. Es necesario que un policía relate esta historia a sus compañeros. Algo que aprendió. Y hay que influir sobre el riesgo subjetivo de la aprehensión, de la detención. Con eso se necesitan campañas, publicidad. No se puede hacer aplicación policial sin inculcar y socializar la información adecuadamente. Esto me trae la pregunta: ¿se confía en la policía para una fuente o para cambiar actitudes y comportamientos? No conozco la situación en Colombia, pero conozco países en los cuales no confían en la policía y no son los amigos del pueblo. Yo conozco países en los cuales son detenidos por la policía, no por mala conducta, pero por otros motivos. Y hay que trabajar en ese aspecto también, para que el pueblo confíe en la policía. Y si no es el caso, tenemos otro problema significativo. Fue interesante, el año pasado estuve acá y me hablaron acerca de nuevos funcionarios para la policía en Bogotá. Contrataron muchos nuevos policías. Por algún motivo, yo no sé, eran mujeres jóvenes, recién egresadas de la academia. Espero escuchar hoy qué sucedió con eso. Porque al parecer están atacando un problema, querían darle una nueva imagen a la policía. Un poco de comentarios acerca de las campañas. ¿Quién está encargado de las campañas acá? Una persona. Traductor también levantó la mano, pero no sé por qué, se emocionó. Campañas. Él es muy expresivo. Campañas. Son muy importantes. No lo pueden lograr sin las campañas. Y para los políticos, es la manera sencilla de salirse con la suya. Una campaña, y así cumplo con mi objetivo, con mi agenda. Mi foto va a salir en los noticieros, es relativamente económico comparado con otras actividades y se obtienen resultados rápidos. Cierto, pero no pueden reemplazar otras inversiones. Las campañas tienen que complementar estas otras inversiones y ahí sí pueden ser muy efectivas las campañas. Y de nuevo, tenemos mucho conocimiento científico acerca de cómo organizar las campañas. Entonces no es por falta de conocimiento, saben cómo hacerlas y prepararlas. Tienen que ser muy específicos con las campañas de seguridad vial. Acá tenemos diferentes ideas o motivos para tener una campaña. De pronto simplemente quieren informar, socializar o quieren cambiar comportamientos y conductas. Tienen que ser muy específicos con el objetivo de sus campañas.
que quieren lograr sean lo más específico posible. Y pueden ser efectivas. Hay resultados de la literatura. Sabemos que las campañas pueden ser muy efectivas. Le asigné una tasa de entre 5 a 15%. Personas como usted tienen un interés en organizar campañas. Les puedo referir a literatura para mejor organizar sus campañas. Y aquí puse algunos puntos para organizar campañas. No los voy a leer. Mi mensaje principal acerca de las campañas, sí tenemos el conocimiento acerca de cómo organizar campañas efectivas, aprender de ellas y cómo diseñarlas. Ojalá lo puedan hacer en colaboración con otras intervenciones, complementando otras intervenciones. Ahora llegando al final de mi presentación, para salir de este sauna, última parte de mi presentación está relacionada con el sistema seguro, el pensamiento del sistema seguro. Para introducirles este concepto, acá coloqué un par de declaraciones. Y estas declaraciones nos dejan pensar sobre el problema el cual nos enfrentamos. Nuestro sistema vial es inseguro inherentemente porque dependemos de cuánto nosotros como usuarios manejamos, ¿no? El problema es que algunas veces hacemos errores, ¿no? Haga lo que quiera, algunas veces cometemos errores. Y ese error puede, pues, conllevar a un estrellón. Y otro problema que tenemos es que si no es simplemente usted el cual tiene cierta responsabilidad por un estrellón, también aquellos que diseñan el sistema y aquellos que lo operan son responsables. Y puedo ilustrar ese punto, pero espero que ustedes lo acepten por ahora. El cuarto elemento es que en un estrellón, en caso de que ocurra, se genera energía cinética. Ustedes vayan a sus clases de física y se acuerdan este concepto, energía cinética, ¿no? Pero si esa energía excede un límite, genera una lesión. Y luego lo que hay que hacer es, hay que organizar nuestro tráfico vial de cierto modo. Así haya un estrellón, no habrá una lesión. Y eso es un sistema seguro. Entonces dependemos de qué tal manejemos la energía en un estrellón. Y hoy en día somos muy buenos en eso. Entonces si yo comparo mi primer carro con el carro que tengo hoy, la diferencia es abismal entre, pues digamos, la calidad de seguridad de ambos carros. Sabemos cómo mejorarlos. Anteriormente no habían cinturones de seguridad. Espero que ustedes todos usen cinturones de seguridad. Entonces, no vayan a su carro ahorita y no se pongan el cinturón vial. No hagan eso. Eso es lo primero. En mis exámenes en la universidad, es la primera pregunta es ¿cuándo fue la última vez que usted no usó su cinturón de seguridad? Y la respuesta correcta es hace mucho tiempo. Y basado en estas características, ahora hablamos sobre este abordaje de sistema seguro. Aquí tenemos 4 principios no negociables provenientes de un reporte del Foro Internacional de Transporte sobre sistemas. El Foro Internacional de Transporte. Las personas cometen errores, el cuerpo humano es falible y puede lesionarse. Existe una responsabilidad compartida y no podemos decidir que solo parte del sistema vial es el problema. Y siempre doy el ejemplo del lugar donde yo vivo. Vivo en una calle residencial pequeña y no ocurren estrellones. Tenemos un límite de velocidad en mi calle. Tenemos un límite de velocidad en mi calle de 30 kilómetros por hora. Y yo le pregunté a la municipalidad sobre eso y yo les dije, yo no quiero esperar para que ocurra un estrellón para que luego ustedes se decidan
por implementar eso. Y lo hicieron. Entonces es un ejemplo que ustedes no tienen que esperar para que ocurran los estrellones, los siniestros, y pueden reducir los riesgos en ese sentido. Y básicamente, ustedes no pueden decir que parte de la red o parte de la población o parte de los vehículos y el resto pues pueden ignorarlo. Esa observación es incorrecta. Si ustedes hablan de sistemas seguros para Colombia, quizá ustedes conocen Visión Cero. Visión Cero es más conocida, pero me gusta esta palabra sombrilla de sistema seguro. Luego tenemos ciertos componentes, una visión, una serie de principios y una serie de herramientas. Y yo invité a la agencia esta mañana para que comiencen a pensar en esto. Comiencen a pensar sobre este abordaje para Colombia, porque ustedes no simplemente pueden ir a Suecia y decir ¿qué es lo que tiene Suiza? Hacer copy-paste y traerlo a Colombia. Ese no es el caso. Ustedes tienen que desarrollar su propia realidad, porque su país es diferente comparado con otros países. Por eso es que basándose en su trasfondo y en sus ideas y en lo que tienen que desarrollar su propio sistema. Yo sí creo que hay mucha información y ustedes pueden buscarla. Y si ustedes tienen interés de leer sobre el tema, aquí hay muchos documentos, están acá en la diapositiva del ITF, del Instituto de Recursos Mundiales, de la Organización Mundial de la Salud, del Banco Mundial, y esta mi propia publicación, y está disponible en español. Entonces, aquí hay mucha información. Entonces, mi respuesta a esta pregunta es sí, pero no está disponible hoy. Yo sí creo que todas las recomendaciones que tenemos en nuestro reporte pueden ser incluidas bajo esta sombrilla de sistemas seguros y luego pueden decidir si ustedes como un país están haciendo suficiente para que su transporte sea más seguro. Y no les voy a decir que ustedes pueden llegar a cero, porque no lo creo, pero sí pueden hacer grandes logros para que sea más seguro. Y siempre quiero aclarar que este es un abordaje de paso a paso. Si ustedes comienzan este viaje, o se inició en los inicios de los 90 y ya hemos trabajado casi 20 años en esto, paso a paso. Iniciamos con la primera publicación y con la segunda, y este año, a inicios de este año, publicaron la tercera, paso a paso. Tratamos de implementar esto, aprender, vemos que hay diferentes opciones y luego tomar un siguiente paso. Entonces es algo que no se puede hacer del día a la mañana. Y esto es el último. Entonces, ya casi vamos a terminar. Siguientes pasos. Espero que ustedes van a usar nuestras recomendaciones conclusivas. Lo sugiero, las revisen y miren qué es lo que pueden usar. Y como dije, no estábamos muy felices nosotros mismos que no pudimos ponerle atención a estas tres áreas, pero monitorear y evaluar es un elemento clave de sus actividades. Ya tenemos un departamento especial de monitoreo y evaluación. ¿Sí? ¿No? Pues piénsenlo. Un grupo de personas independiente de aquella gente implementando todo. Un grupo de gente que pueden desde tomar cierta distancia para monitorear y evaluar. Hablamos de esto. Hablamos de motociclistas y los peatones en su estrategia. Y yo creo que ellos merecen mucha atención puesta en ellos. Y otro punto que también es importante para mí, y esa es la calidad de el personal de las profesiones de seguridad vial. A mí me toca entrenar a gente como ustedes mucho para que ustedes se vuelvan mejores profesionales. Y me gustaría ver que gente como ustedes puedan hacer una carrera en temas de seguridad vial
Yo sé que en mis países ocurre y quizá acá también Colombia, saltamos de contrato a contrato y no hay garantía que podamos quedarnos por mucho tiempo en un lugar. Eso es una realidad. Yo sé que eso ocurre así, pero espero que podamos organizar ciertos mecanismos para que la gente pueda tener una carrera dedicada a la seguridad vial, trabajado en el sector público, en la policía, en su organización, en los municipios. Y pues ese entrenamiento para eso es crítico, para que la gente como ustedes pues se desempeñe mejor, sencillo. Y finalmente recomiendo que ustedes opten por este abordaje de sistema seguro.